Fíjense qué interesante pregunta. Aquí hay que hacer la aclaración de que si vamos a hablar de este tema lo vamos a hacer sin juicio. Y al explicar también el sentido biológico de esto, vamos a poder comprender de mejor manera por qué existe esta parte, ¿no?, del ser humano que de repente refleja una, llamémosle de alguna manera, una preferencia sexual distinta a la que tradicionalmente debería de ser, porque al final pues todos son parte de la cultura, tradiciones, creencias, etc. Y es lo que vamos a tratar de abogar aquí o de dejar claro aquí en esta biocápsula. Miren, una persona que nace de un sexo y en el rol ejerce otro, pues evidentemente lo que hace esa persona es equilibrar el sistema familiar. Por ejemplo, si hay exceso de autoridad de rol masculino en el árbol o en la familia, esta persona podría estar cubriendo esa necesidad de equilibrar el exceso de ese rol. Por ejemplo, si hay necesidad del rol hay exceso de rol masculino, pues esta persona puede equilibrar siendo hombre, teniendo un rol femenino y viceversa. Pero también habría que ver que existe, para mí, mi forma de verlo desde mi mapa, existirían 2 o 3 o más explicaciones de por qué una persona podría cambiar de sexo. La primera, y considero la más importante, es el deseo, o lo que llamamos nosotros en bioexploramación, el proyecto sentido de la persona. Por ejemplo, si uno de los padres desea encarecidamente que su bebé que está próximo a nacer sea de cierto sexo, en este caso ya sea hombre o mujer. Ese para mí sería uno de los principales, ¿no? Por ejemplo, que yo, teniendo un bebé, pues quisiera que fuera hombre, sale niña. Y esa niña, conforme crezca, si siente algún rechazo de mi parte, podría tomar un rol masculino en la sociedad, en la misma familia, con el afán de agradar y ser aceptado por el padre, y asimismo por la madre, si se diera el caso. Igual en una niña, si esta niña tiene preferencias del mismo sexo, pues tomando un rol masculino, entonces tendríamos que buscar esa parte, querer agradar a los padres. Como lo he dicho en otras cápsulas, la mayoría de los conflictos inicia con mamá y papá. De hecho, es bien sabido que siempre juzgamos a los padres y pocos o realmente contados son los hijos que están 100% conformes con el rol o el comportamiento que han tenido sus padres con él. Y como siempre acaban comparando, yo siempre digo que los hijos siempre acaban juzgando a sus padres, así se hayan sido buenos, muy buenos o medianamente buenos o muy malos. Cuando ya el ser humano convive con otras personas y platican sobre el tema ya en una edad más adulta, pueden entonces dar de cuenta o comparar con otros padres qué tal fueron los suyos y tener una evaluación con una medida más justa, ¿no? Porque muchas veces los niños desde niños, sin tener la información de otros padres y cómo han sido otros padres con otros hijos, ya están juzgando, es que mi papá no es como yo quisiera, ¿no? Cuando ya crecen o empiezan a enrolarse con otros niños y platican cómo son los papás de los otros o escuchan cómo son los papás de los otros, empiezan ya a darse cuenta que sus papás o verdaderamente fueron muy malos o verdaderamente fueron muy buenos. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas, ciertas personas, por tratar de agradar al padre, inclusive podría darse el caso que tomen solamente el rol masculino en lo que ejercen, trabajan en trabajos de hombres, mujeres, por ejemplo, mujeres o hombres que trabajan en empleos de mujeres y toman ese rol. No necesariamente tienen que hacerse homosexuales, pero toman ese rol muchas veces por esta parte querer agradar. Hay mucha tela de donde cortar en este tema, porque también, por ejemplo, si papá no está,
pues indudablemente una niña va a tener que tomar el rol de hombre, porque se va a tener que defender, se va a tener que poner a trabajar a temprana edad, bla, 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 bla. Igualmente, una mujer que no tuvo el apoyo de su madre, pues va a maternar en exceso y va a tomar un rol excesivamente femenino, o bien si es hombre, pues puede tomar también un rol femenino y podría tener gustos muy femeninos. Ahora, también habría que analizar lo que ha pasado, bueno, lo que ha vivido la persona. Por ejemplo, hay quienes nacen con esta tendencia homosexual o bien se van formando. El primer ejemplo del que yo hablé, de que empiezan a querer agradar a papá y mamá tomando un rol del sexo contrario, pues esto podría hablar ya, si es desde niño, podría hablar de esa necesidad de agradar al padre desde niño. Pero también podemos encontrar personas que nacieron muy en su sexo, muy en su rol correspondiente a su sexo, y van cambiando este rol conforme pasa el tiempo. Y aquí habría que ver qué es lo que ha pasado en la historia familiar en la historia de vida de esa persona, para ver qué le ha llevado a tomar esa decisión de cambiar el rol poco a poco. Me ha tocado ver también mucho en consulta que niñas que le gustaban los niños, pero han tenido muchos temas de abuso de niños, de hombres, de varones, no de niños, sino de varones, de hombres, que han sufrido tanto con este sexo o con este sexo masculino, que de alguna manera han encontrado más amor en alguien del mismo sexo. Y eso de alguna manera también los puede hacer cambiar y vivir esta homosexualidad. También podemos buscar en la historia familiar y vamos a encontrar que la persona existe mucha historia en donde un sexo masculino, ya sea masculino o un sexo femenino, ha abusado del sexo contrario. Entonces aquí, por ejemplo, si los hombres han abusado muchísimo del sexo femenino, con exceso de autoridad me refiero, y los hombres han hecho muchísimo daño, entonces vamos a encontrar que acá puede haber personas que hayan decidido vivir esta homosexualidad. La que yo creo que es la que tiene más sentido biológico, bueno, todas, ¿no? Todos los ejemplos que acabo de poner, pero cuando es así desde niño, que viene por ese deseo inconsciente de los padres de tener un niño con esa sexualidad, pues entonces ahí llamo yo de alguna manera, no tanto por vivencias dramáticas, se da por esa parte de agradar al padre, y ese yo creo que es de los más comunes. En segundo lugar, yo creería que es esta parte donde las personas han tenido mucho abuso de ese sexo, del sexo contrario, y se han pasado a ponerse en ese mismo sexo para poderse defender. Y bueno, pues es así. Este tema de la homosexualidad pues no es nueva, quizá ahora lo podemos ver más abierto, es más demostrable, es menos señalable, y a mí me parece muy bien eso. Yo creo que en la medida que tú seas feliz con programas conscientes, inconscientes, pero que seas feliz, y no importa en el rol que quieras vivir, mientras no le hagas daño a nadie, yo creo que eso es lo que venimos a buscar en esta vida, en esta tercera dimensión, y creo que es respetable la decisión de cada quien. Lo que sí hay que comentar también, que ahorita, con esa demostración excesiva de las preferencias sexuales, hemos también encontrado mucho adolescentes, niños, que empiezan a experimentar en ese rol distinto a su sexualidad por imitación o por moda. Yo sé que esto es fuerte, pero es así. Muchas veces por curiosidad, por ser aceptado, por como lo son también el ingreso a consumo de sustancias prohibidas, también muchas veces se da por imitación, aceptación, etcétera. También podemos estar viviendo actualmente esta experimentación de estos roles para ser aceptado
para ver qué se siente, o bien inclusive por imitación. Y eso yo creo que sí necesitaría tener mucho, pues invitar a que los padres estén más al pendiente de los hijos, pero yo creo que al final el mejor ejemplo es el que puedes poner en casa. Y finalmente el niño, cuando llega a una etapa adulta, pues podrá decidir ya más consciente de qué es lo que quiere ser. Y eso nos toca a nosotros, pues, respetarlo, ¿no? Espero que se haya comprendido. Es un tema difícil, inclusive creo que podría ser hasta censurable aquí por YouTube. Pero lo estamos haciendo sin ningún juicio, sin vistas de ofender a nadie, al contrario, de ver que detrás de una persona que cambia sus preferencias, pues debe de haber una historia que se debe de conocer, y por lo tanto invita a esta historia a no caer en el juicio, sino en la comprensión. ¿Sale? Muchísimas gracias, les envío un abrazo con muchísimo cariño, les dejo esta cápsula con amor y sin apego al resultado.